Cuando lo sobrenatural toca nuestra naturaleza natural, entonces es el Espíritu Santo el que nos toca. Y abre en nosotros ojos espirituales que nos permiten ver más allá, oídos espirituales que nos permiten escuchar más allá y entendimiento que nos permite comprender más allá de lo natural. Amén. Principales profecías mesiánicas, que son elementos importantes que existen en el Antiguo Testamento para identificar al Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Isaías 7:4. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es una de las profecías mesiánicas. Amén. Que va a nacer de una virgen. De una virgen. Y que su nombre será llamado ¿qué? Emmanuel. Dios con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Esa es una profecía que se cumplió. Amén. Con María, la Virgen, se cumplió el nacimiento de Jesús de una virgen. Bendito sea el Señor. Entonces viene la pregunta primero, ¿qué son las profecías mesiánicas? ¿Qué es una profecía? Las profecías son predicciones o anuncios de eventos futuros que se perciben de manera anticipada por vía divina y sobrenatural. Eso es la profecía. La profecía, no la mesiánica, la general, ¿eh? Porque cuando hablamos de profecía hay que entender de qué se está hablando. Es un hecho que estamos anticipadamente diciendo que va a suceder. Que puede suceder mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 1000 años. Y esa profecía que dimos, la primera, que fue la de Isaías 7:14, fue una profecía que hizo Isaías. Pero se cumplió muchos años después, casi 700 años después que Isaías lo dijo. Fue que se cumplió. Pero él lo dijo, ¿por qué? Porque él recibió esa información de forma divina, de forma sobrenatural. Dios le habló y le dijo, escribe ahí. Y cuando estaba escribiendo le soltó la profecía. Amén. He aquí que una virgen concebirá. Y él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? Probablemente Isaías no sabía de qué estaba hablando, pero el Señor se lo dijo y él lo dejó escrito. Amén. Y efectivamente vimos que se cumplió. Así que por tanto, eso es lo que es una profecía, una predicción. Ahora, la profecía mesiánica, que es la pregunta, es eso, pero cuando son usadas en el Antiguo Testamento para reconocer que la identidad de Jesús de Nazaret, el Mesías. El objetivo cuando la profecía, porque hay dos tipos de profecías, las mesiánicas y las no mesiánicas. Hay profecías que no tienen que ver nada con la identidad de Cristo. Por ejemplo, las profecías que aparecen en el Nuevo Testamento no tienen que ver nada con la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo se identificó. Fueron escritas después que ya Cristo hizo todo lo que iba a hacer aquí. Amén. Por lo tanto, no son mesiánicas. Esas tienen otro nombre que se llaman escatológicas. Tienen que ver con los tiempos del fin, las que se ven en el Nuevo Testamento. Las mesiánicas todas están ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Porque eran las señales que se estaban dando para que cuando sucedieran, identificaran a quién, al Mesías. Para que cuando Cristo apareciera, vieran si esas profecías que se habían puesto sobre el Mesías, si se cumplían o no en él. Si se cumplía en él, es que ese era el Mesías esperado. Amén. Y por eso nosotros creemos que Cristo es el Mesías esperado, porque estas profecías se cumplieron en él. No se han cumplido en nadie más. Así que cuando hablamos del Mesías, ahí está la palabra en hebreo, Masaya, que quiere decir ungido, y aquí está la palabra en griego, que quiere decir, que se pronuncia Hitok, que quiere decir Cristo. Hitok es una palabra que no existía en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento lo que existe es la palabra Masaya, porque está escrito que ¿qué? En hebreo, en el idioma hebreo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito ¿qué? En griego. Por eso ya no aparece la palabra Masaya en el Nuevo Testamento, lo que aparece es la palabra griega. Pero las dos quieren decir lo mismo. Y esta que está en griego, pues nos da el significado que no nos la da la Masaya, que dice que es un ungido, significa ungido, que alguien o algo ha sido elegido por Dios. ¿Qué es lo que es ungido? Porque decimos ungido, pero no sabemos lo que estamos diciendo a veces. Cuando decimos ungido, estamos diciendo que eso ha sido elegido por Dios para un propósito sagrado. Amén. Cuando el Señor escoge a una persona para un propósito sagrado, decimos que es un ungido de Dios. Por eso dice la palabra que los pastores son ungidos de Dios. Porque son personas escogidas por Dios con un propósito. Amén. Los líderes, los que tienen dones espirituales, Dios le da un don espiritual a la persona porque la ha escogido. Amén. Está ungida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y como ven ahí, el objetivo, que era la segunda pregunta, por el cual es identificar, reconocer, tratar de ayudar a reconocer la identidad de ¿quién? De Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Identificarlo. A través de la profecía es que se pudo identificar que Él era. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando los evangelios que Cristo estaba hablando, los apóstoles, cuando encontraban a alguien, le decía, este es el que dijo el profeta que nacería aquí, que tiene esta característica. Es este el ungido, es este el Mesías, es este el Hijo de Dios. De todas formas, la clase eclesiástica judía de aquella época no reconoció a Cristo, a pesar de que en Él se estaban cumpliendo todas las profecías que estaban y que por tanto debían conocerla. Porque si alguien conocía el Antiguo Testamento eran los sumos sacerdotes y toda la clase de Sanedrín, que eran todos tenían carácter religioso. Y a pesar de ello, no pudieron reconocer a Cristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. ¿Por qué? Porque a pesar, aunque tú tengas el conocimiento, que tengas lo sepas, lo leas, le pasa por encima y no lo ves. ¿Por qué? Porque se necesita algo más que la intelectualidad para poder entender la palabra de Dios. Se necesita el Espíritu Santo. Y eso no se puede conseguir en una universidad, ni en un aprendizaje, ni en ningún lado. Eso es lo sobrenatural. Amén. Cuando lo sobrenatural toca nuestra naturaleza natural, entonces es el Espíritu Santo el que nos toca. Y abre en nosotros ojos espirituales que nos permiten ver más allá, oídos espirituales que nos permiten escuchar más allá y entendimiento que nos permite comprender más allá de lo natural. Amén. Gloria al Señor. Ya nacerá en Belén. Esa es una profecía que está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. ¿Ve? Y sus salidas son desde el principio de los días a la eternidad. Cristo. Amén. Qué bonito, ¿eh? Qué interesante cuando le soltó eso, cuando el Señor le dio esa profecía a Miqueas. Todavía faltaban más de 400 años para que Cristo llegara. 5 siglos antes ya Miqueas lo estaba diciendo, ¿eh? Pero él no sabía, él no lo vio. Todos los profetas quisieron ver lo que pudieron ver, lo que vivieron en el tiempo de Cristo. Todos, porque ellos lo habían profetizado, por eso eran profetas. Habían profetizado la identidad de Cristo y cuando apareció, ninguno de ellos existía, todos habían pasado. Su época pasó, todos estaban muertos. O sea, se murieron sin ver cumplida la profecía que ellos mismos vivían de ahí. Y el primero de todos, Abraham, no vio. Amén.
Eso es relativo en cuanto a Abraham. Otra de las profecías es: el Mesías sería la luz para los gentiles. Esa fue otra profecía que dio Isaías. Esto está en Isaías 49, versículos 6 y 7. Y otra profecía fue que el Mesías moriría. Que eso es una cosa que golpeó muy duro a los judíos, a la clase judía. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios no podía morir. Y como entendían que Dios no podía morir, entonces no entendía que el Mesías se fuera a morir, que el Mesías era Dios. ¿Cómo que va a morir? Es imposible, eso es imposible. Ajá, imposible. Porque no comprendían que se trataba de una muerte proyectada en lo natural, pero que no interferiría en lo espiritual, en lo absoluto. Era solo un hecho físico, no un hecho espiritual. No entendían la muerte, que la muerte no es el fin, ni es el principio. La muerte no existe. Si la vemos desde el punto de vista espiritual, si la vemos desde el punto de vista físico, sí existe. Amén. Pero espiritualmente no, la persona sigue viviendo y siempre ha estado viviendo y seguirá viviendo siempre. Donde sea, pero estará vivo. La muerte como tal no existe. Por eso es que Dios mira las cosas diferentes a nosotros. Ahora, el hombre natural está aferrado aquí al planeta Tierra. Aferrado. Por eso le causa tanto dolor cuando alguien se muere. Por eso le cuesta tanto trabajo morirse. Y darse lo que tenga que hacer para no morirse. Lucha contra la muerte a todo tren. Y no se da cuenta que probablemente esté luchando contra su prosperidad, contra su bienestar. Por eso es que hay tantos problemas en la tierra. Pero cuando se acaba el tiempo terrenal, todo eso desaparece. Y ya tú no vas a tener más enfermedades, nadie te va a preocupar, nadie te va a caer atrás, nadie te va a matar, te van a velar, te van a robar, te van a asaltar, te van a mentir, te van a tratar. Nada de eso va a ocurrir. Entonces vas a decir: oh, pero si yo lo que estaba era perdiendo mi tiempo allí. Pero las personas, cuando no creen, se aferran a la tierra, porque creen que esto es el principio y el fin. Por eso Dios no puede ver las cosas como nosotros las vemos, porque Dios ve, está encima de la vida. Es terrenal. Él está mirando desde arriba lo que está ocurriendo ahí abajo. Y Él ve cuando la gente se muere físicamente, lo ve como sale caminando por vez, va por otro lado y está para aquí, para allá, para donde Él disponga. Y entonces Él no tiene ese sentimiento que tiene la gente: ay, pobrecito, se me va a morir. No, al contrario, lo que vaya a vivir. Cristo vino a eso, a vivir, a dar vida eterna, porque aquí no la había. Por eso es que Él murió, porque para Él la muerte no era un problema. Él sabía lo que había detrás de todo eso. Amén.